Entonces, sin más preámbulos, voy a hablar un poco de lo que es nuestro curso en general a partir de esta conferencia que se llama Nuevas competencias docentes ante un nuevo contexto. Y voy a dividirla en tres partes. No se preocupen que no les voy a hacer una conferencia muy larga. Sé que tenemos todos el día de trabajo, cansados, es la noche, así que voy a tratar de ser breve, pero digamos, pero profunda, ¿no? Y vamos a hablar de tres cosas importantes. Vamos a hablar un poco qué pasaba antes del COVID-19 con la educación. Después, como un segundo momento, ¿qué pasa con la educación cuando llegue el COVID-19? O sea, ¿en qué estado estábamos y cuáles son los retos que vienen? Y algo tercero que creo que es lo más importante, y lo más importante a desarrollar, no solo en este curso, porque este curso va a ser muy breve, lo más importante, los que estén interesados ya podrán desarrollar esas competencias durante el resto del diplomado TIC en educación, que son las nuevas competencias que nosotros como docentes tenemos que desarrollar ante este nuevo contexto que estamos viviendo. Vamos a hablar un poquito de antes del COVID-19, porque ya teníamos problemas, ya teníamos retos antes del COVID. Y en los últimos años, sobre todo los que tienen unos añitos más como nosotros, cuando oigo a Magda le decir 35 años de, ay, ya de investigación, de docencia, ¿no? Como pasan los años, ¿no? Los que tenemos años más, algunos años más en la enseñanza, podemos constatar que hubo más o menos como un antes y un después. O sea, nosotros ya en los últimos años, antes del COVID, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las instituciones educativas y nosotros como docentes en particular, estábamos enfrentando retos importantes. Y estos retos importantes yo los voy a clasificar en tres, más o menos, ¿no? Primero, que no todos nosotros éramos docentes de carrera. Cuando digo docentes de carrera, no me estoy refiriendo a que si tiene una plaza de profesor de carrera o es contratado por honorario. No, no, digamos, de formación. ¿No? Docentes formados en instituciones para formar docentes, a eso me refiero. La mayor parte de nosotros no venimos de escuelas normales, no venimos de escuelas donde se formen docentes, ¿verdad? Ese era un primer problema. Un segundo problema era que había un contexto que cambió. Y un tercer problema, yo voy a explicar cada uno de ellos ahora, era que los alumnos que empezaron a llegar a las aulas también habían cambiado. Es decir, antes del COVID, esto no tiene nada que ver con el COVID, ya las instituciones educativas enfrentaban retos importantes. ¿Qué significa? Vamos a tratar de entender cuál es el tema de que teníamos un problemón porque no éramos docentes de carrera. Y teníamos un problema porque la mayor parte de los docentes que están en nuestras instituciones educativas son docentes que no tienen las herramientas pedagógicas e instruccionales para dar docencia. Es decir, digo, yo no sé en Panamá, pero aquí en México normalmente uno puede ser docente de una universidad siendo un buen comunicador y conociendo bien su materia, ¿verdad? O sea, yo soy matemático, yo sé mucho de matemáticas, a mí se me da bien la comunicación, pues Juanita puede enseñar matemáticas. Sin darnos cuenta, y eso fue, digamos, en detrimento de la profesión docente, que el ser docente implica disponer de herramientas teóricas, de herramientas pedagógicas, de herramientas instruccionales, comunicacionales, metodológicas, en la actualidad tecnológicas, que contribuyan a hacer significativo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la mayor parte de nosotros empezamos a aprender estas cosas en el camino. Y a tratar, y sobre todo lo que nos interesaba hacerlo mejor, bueno, pues a tratar de hacerlo mejor, etc. Y ahí teníamos un problema. Teníamos buenos comunicadores, buenos especialistas, pero no necesariamente buenos docentes. Y eso ha sido muy complejo, porque la mayor parte de nosotros quiere hacerlo bien,
pero no sabemos muy bien cómo hacer y no tenemos una formación pedagógica importante. Pero si además a eso le sumamos, y aquí tienen la imagen que está, el ritmo de la vida cotidiana moderna, la propia precariedad en que están muchísimos docentes que tienen que saltar de una universidad a otra, de una escuela a otra, para poder mantener, eso hace que todo lo anterior se vuelva muchísimo más complejo. Y esos problemas, como les digo, los teníamos antes del COVID-19. Teníamos un segundo problema antes del COVID-19, que teníamos un contexto que había cambiado con la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nosotros sabemos que en los últimos años, sobre todo, hubo un desarrollo acelerado de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, de la tecnología, y eso empezó a influir de manera fundamental en la docencia. Porque antes de Google, el docente era el sabio. Pero después que apareció Google, nuestros queridos alumnos empezaron a decir, yo lo busqué y así no es. Y entonces nosotros dejamos de ser sabios y nos enfrentamos a Google, con el cual no podemos competir, porque ahí está toda la información. Falsa, verdadera, la que quieran, pero hay muchísima más información de la que nosotros podíamos procesar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, que mis alumnos me dicen, yo soy profesora de teoría social, entre otras cosas, y mis alumnos me dicen, profesor, ¿usted conoce el autor tal? Y entonces yo, ¿ustedes creen que yo puedo conocer a todos los autores de teoría social del mundo? Entonces ahí te quedan de dos, es decir, no tengo idea, o poner cara inteligente y ver cómo sales del paso, porque no, la cantidad de información que empieza a haber por todas partes, nunca, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido ese gran desafío de la cantidad de información que enfrentamos de todo tipo. ¿Ah? Entonces, los docentes empezamos también a, a chocar con ese contexto que había cambiado. Y entonces, además, no sabíamos muy bien de la tecnología y nuestras instituciones educativas empezaron a decir, no, no, aquí hay que dar cursos y ustedes tienen que aprender tecnología, y nos pusieron pizarrones inteligentes en las aulas que no sabíamos ni dónde tocarlo, y los alumnos empezaron a hablar de Instagram y de TikTok y nosotros no entendíamos nada ni sabíamos qué hacer. En realidad, eh, estábamos en una situación muy complicada, haciendo lo mejor que podíamos hacer, por supuesto. Y en ese contexto, bueno, hubo quienes nos resistimos, hubo quienes se adaptaron y lo navegaron más o menos, pero en general muy pocos cambiamos, muy pocos evolucionamos. Esa, insisto, era la situación que teníamos antes del COVID-19, agravada todavía por algo más, porque nosotros pensábamos que el tipo de educación que había funcionado con nosotros era una educación que tenía que funcionar con las nuevas generaciones. Porque además, miren, yo tengo un doctorado y muchos de ustedes tienen máster y doctorado y la educación sí funcionaba. Entonces, eso, ¿por qué no tiene que funcionar ahora? Pero no nos dimos cuenta que enfrentábamos otro reto fundamental, que era que a nuestras aulas empezaban a llegar alumnos que además tenían otros estilos de aprendizaje y que tenían estilos de aprendizaje diferentes a los nuestros. Es decir, que no necesariamente lo que había funcionado con nosotros iba a funcionar con estos nuevos alumnos. ¿Y por qué? Porque empezaron a llegar a nuestras universidades, a nuestras instituciones educativas, chavos que, bueno, como se dice en México, muchachos, jóvenes, que a los 15 años se calcula que habían invertido ya más de 10.000 horas en videojuegos, que habían gestionado más de 200.000 mensajes de correo electrónico, que habían empleado más de 10.000 horas hablando por el celular, que habían visto más de 20.000 horas de televisión, que habían visto más de 500.000 de anuncios publicitarios en su vida. Eh, Algo inaudito. Ojo, no quiero decir que no exista la brecha digital y que nuestros países son diversos países y que hay regiones que ni se han enterado de esto. Pero en general hay una tendencia, incluso hasta en las regiones más desfavorecidas digitalmente, al uso de celular, al uso de la televisión y al bombardeo publicitario.
Y eso empezaron a llegar a nuestras aulas en general, no digo en todo, pero estudiantes que empezaban a navegar con fluidez en la web y nosotros no, que tenían habilidad para cualquier aparato electrónico y nosotros no, ¿verdad? Esto de que en su caso usted a cada rato dice, ay, pregúntale a la sobrina o a la hija, cómo se hace con este aparato, yo no sé, que estos niños sí saben, en fin, tienen esas habilidades, utilizan todo el tiempo sus teléfonos celulares, entonces es como un caos en el aula, todos con el celular y uno hablándose, quedándose sin garganta y los alumnos con el celular, reproducen audio y video constantemente, los selfies, se toman fotos digitales todo el tiempo. En general, para estos estudiantes, la computadora y el Internet forman parte indisoluble de su vida. No hay un mundo sin Internet, o no hubo el mundo antes del Internet. Prefieren los juegos al trabajo serio, se destacan por la inmediatez de sus acciones, por la inmediatez en la toma de decisiones. Y entonces nos empieza a parecer caótico porque nos llegan alumnos que son multitareas, que pueden estar en varias cosas a la vez, afrontando diversos canales de comunicación de manera simultánea, que prefieren lo gráfico al texto, que están acostumbrados a buscar en el hipertexto de manera aleatoria, totalmente al azar, de que funcionan mejor trabajando en red, de que les da una lata enorme que les hagamos charla, ellos quieren todo rápido, ágil, inmediato, prefieren lo lúdico, el juego, no quieren el rigor, digamos, ni lo buscan, del trabajo tradicional. Y entonces nos empiezan a llegar estudiantes que están poco tiempo en una misma actividad, con poca capacidad de concentración, periodos de atención muy cortos, brincan de un tema a otro rápido, en general tienen un tratamiento de la información muy superficial. No sé en Panamá, pero en México leen muy poco. Y hay mucho analfabetismo funcional, es decir, saben leer, pero no entienden lo que leen. No les puedes poner lecturas complejas. No los pueden mantener atentos en una clase tradicional de exposición de contenidos, porque ellos saben que pueden buscar esos contenidos en internet, en otras fuentes. En general, tienden a participar más activamente en la construcción de su propio conocimiento. Resumiendo, nos empiezan a llegar a las aulas, estoy hablando antes del COVID, estudiantes con nuevos estilos de aprendizaje. Y todo eso nos produjo un problema, una ruptura, un desfase, una brecha que no pudo ser ignorada por nosotros y que hizo una grieta entre docente y alumno. A nuestros estudiantes les impacientaba nuestros comportamientos, nuestras conferencias, ese pasito a pasito como nosotros aprendimos, ¿verdad? Secuencial, una página, un libro, página 1 primero, página 2 primero, página 3 primero, son formas diferentes de aprender que en el hipertexto, cuando uno entra en la web, uno ve 5 cosas a la vez, se va por un acceso aleatorio, no es la secuencialidad del libro. Y entonces nosotros, los docentes, los impacientábamos. Y ellos a nosotros nos parecían que tenían comportamientos caóticos. Y eso produjo una importante brecha, una importante ruptura entre la docencia y el alumnado. En ese contexto estábamos, mis queridos colegas, cuando llegó el COVID-19. Y el COVID-19, para grabar esto, esas instituciones educativas, esos docentes que queríamos y que ya nos estábamos preparando para ello. Recuerdo que hace un año en la escuela de verano, justo en enfermería en la Universidad de Panamá, hablábamos de estos temas y justo llegó el COVID. Me acuerdo la primera vez que fueron a hablarnos del COVID allá en general. Estamos tratando de resolver esos problemas y llega el COVID y ahí las instituciones educativas y nosotros los docentes tuvimos que salir a hacer educación virtual, a tratar de salvar aquello como se pudiese. Y yo creo que un gran aplauso, o sea, mis respetos, algo hemos logrado. Algo hemos logrado y lo hemos logrado con un gran esfuerzo y nos capacitamos como pudimos en tecnología y las universidades y las instituciones educativas hicieron esfuerzo y empezaron a sacar cursos y a pedirle a los profesores que los pasaran. En fin, todos nos esforzamos, yo creo,
todo lo que pudimos. Hicimos del comedor de nuestra clase un salón de clase. Trabajamos sin descanso, no me lo podrán negar, estamos trabajando mucho más que antes, pero mucho más que antes en el teletrabajo. Y si antes estábamos como la imagen de la izquierda, ahora estamos como la imagen de la derecha. O sea, estamos peor. Antes necesitábamos 4 manos, ahora necesitamos 400 manos. Por favor, los micrófonos, si son tan amables. Y con todo esto nos invaden preguntas fundamentales. ¿Cómo hemos manejado la brecha digital? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Qué ha pasado con nuestras regiones más desfavorecidas? ¿Qué ha pasado con los estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías? Y aunque tengan acceso, o sea, yo tengo una amiga que me contaba, me decía, tienen 3 hijos, me decía, somos mi esposo, yo, mis 3 hijos, nosotros 2 en teletrabajo, y los 3 niños teníamos una computadora, porque además, ¿a quién se le ocurría tener 5 computadoras en mi casa? Teníamos una. Y ahora tenemos que tener 5, porque una para cada niño en la escuela, una para que mi esposo trabaje y una yo. Empezaron, pero además no todo el mundo tiene recursos económicos para comprar las 4 computadoras que le faltaban. Y le estoy hablando de una persona de clase media, o sea, profesionales. Entonces, ¿cómo hemos manejado esa brecha digital? ¿Cuánta deserción escolar hemos tenido? Esas son preguntas que tendremos que hacernos. Pero hay otras preguntas más vinculadas al tema docente. ¿Han aprendido nuestros alumnos? Y se las dejo para las 3 de la mañana, como digo yo, ¿no? Despertémonos, digamos, mis alumnos realmente aprendieron. ¿Cuánto aprendieron? Nosotros como docentes hemos sido capaces de impulsar un aprendizaje significativo. Nosotros como docentes tenemos las herramientas para enseñar en este nuevo contexto, y sobre todo una pregunta fundamental es, ¿hemos combinado lo pedagógico con lo tecnológico? Porque yo, al menos en mi contexto mexicano, tengo la impresión de que las instituciones educativas pusieron el acento en lo tecnológico. Apréndase Google Classroom, aprenda a hacer cursos en Moodle, aprenda a dar clases en Zoom o en Meet, etcétera, pero como que en realidad descuidamos lo pedagógico. No se da igual una clase en Zoom que una clase en Moodle, que una clase en Classroom, que una clase presencial. Lo pedagógico, lo instruccional es diferente. Hemos sido capaces de combinarlo. Ahí se los dejo como pregunta, ¿no? Aquí hay una escena cotidiana. Todos tenemos que sentirnos así en nuestras casas. Así estamos todos. Y pongamos estas escenas en hogares desfavorecidos, gente que tiene que compartir, varios estudiantes, el mismo lugar, en fin. Así estamos, y por tanto los desafíos son inmensos, inmensos. Algunos desafíos son estructurales y escapan a nuestra capacidad inmediata de acción. Algunas cosas no está en nuestras manos resolverlas, por lo menos de manera inmediata. Sin embargo, otras sí están en nuestras manos. Y yo creo que, bueno, y que es loable que estemos en este curso y que estemos en esta conferencia y que queramos hacer el diplomado y que queramos aprender, porque eso significa poder tomar en nuestras manos estos desafíos. Y voy a entrar en materia directa ya con el tema de que tenemos que hablar de nuevas competencias docentes. Pero nótese que voy a hablar de competencias docentes en 4 órdenes, porque lo importante es combinar las competencias docentes. A lo mejor, no sé, uno de ustedes tiene muchísimas competencias comunicacionales, otro tiene muchísimas competencias pedagógicas, otro es el mejor en instruccional, otro es el mejor en digital, pero la pregunta es, tenemos, o sea, somos competentes en estas 4 áreas: pedagógica, instruccional, comunicacional y digital. Este enfoque, que es un poco el enfoque que tenemos en el curso y en el diplomado, permite poner el centro, poner el acento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lo fundamental es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías son un medio, no son un fin. De hecho, incluso cuando hablemos de competencias digitales hay que pensar un poco también, porque muchos me dicen, ¿dónde doy clic? ¿Cómo hago? Esa no es la competencia digital que hay que tener. No puede ser esa la competencia digital porque las tecnologías cambian de una manera tan rápida que dentro de 2 meses vas a tener que, es diferente, cambió. Entonces, lo fundamental es, y la competencia digital fundamental es perderle el miedo al clic. Lo que diferencia a los jóvenes de nosotros es que nosotros le tenemos terror a dar clic. Pensamos que el mundo explota cuando damos clic. ¿Dónde doy? Y sin darnos cuenta que esa es la diferencia. No es que los jóvenes sepan más de tecnología que nosotros. Siempre, ellos exploran, buscan. Yo siempre le digo mucho al ingeniero Francisco Félix Paco que yo le debo a él mis competencias digitales, porque cada vez que yo le decía, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Me decía, busca. Ay, qué pesado, busca. Ese obligarme a buscar me permitió perderle el miedo al clic. Entonces yo creo que hay que enfocarse en ese sentido. Pero lo digital es fundamental, pero es un medio, no es el fin. El fin es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje a la altura de los retos que tenemos ahora implica no solamente saber Zoom, Meet, dónde dar clic, no sé qué, implica que transversalmente confluyan en nosotros competencias pedagógicas, instruccionales, comunicacionales y digitales. Y en esto, el curso que ustedes tienen acá esta semana, van a tener materiales de todo ello. Van a tener 2 materiales importantes de nuevas competencias pedagógicas. El primero es el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué plantea el aprendizaje a lo largo de la vida? Es hagamos una crítica profunda. Por favor, quien tiene el micrófono abierto, apóyenme. Hagamos una crítica profunda de la escuela, hagamos una crítica profunda de nuestra noción actual de currículum o currícula. Hagamos una crítica profunda de las formas predominantes que tenemos en la actualidad de la práctica docente y cambiemos de ese paradigma educativo propedéutico hacia una educación menos centrada en las disciplinas y más orientada a la comprensión del mundo, a la resolución de los problemas de la vida social, del medio ambiente. Esto es un paradigma de la UNESCO que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. Las instituciones educativas tenemos que ser capaces de empezar a adquirir estas competencias pedagógicas. Y otro material importante que tenemos en competencias pedagógicas es el relativo al aprendizaje flexible. Tenemos una oportunidad ahora con las tecnologías y tenemos que ser capaces de hablar de diferentes tipos de flexibilidad. Flexibilidad en tiempo en cuanto a los momentos de estudio, flexibilidad en contenido en cuanto a los tópicos y secuencias. No todos tenemos por qué aprender lo mismo y siempre lo mismo. Flexibilidad de requerimientos en condiciones para la participación, flexibilidad instruccional, logística de tiempos y lugares. Esos serían como los 2 grandes paradigmas pedagógicos, de los cuales se derivan una serie de competencias que nosotros como docentes y que las propias instituciones educativas deben asumir. En el ámbito instruccional, vamos a hablar de otros dos paradigmas. Vamos a hablar un poco de las competencias que tenemos que tomar derivadas del diseño instruccional inclusivo. Inclusivo, tenemos que ser capaces de pasar a pensar en sistemas educativos que estén diseñados para maximizar el aprendizaje, no para clasificar, no para decir tú eres una A, tú eres una B y tú eres una C y tú no sabes, vete. No, pensar en vez de excluir, en vez de seleccionar, pensar en un paradigma de cómo maximizar el aprendizaje, cómo lograr que los estudiantes logren cosas y medirlo en función de sus logros. Esta transformación requiere también de nuevas competencias instruccionales, un diseño instruccional inclusivo. Y también tenemos otro gran desafío,
que es el diseño instruccional para los contenidos, porque no es lo mismo hacer un diseño instruccional presencial, donde si usted no entendió mi instrucción educativa, yo se le explico 18 veces, a hacer un diseño instruccional para contenidos totalmente virtuales, donde si usted no entendió la instrucción educativa, no entendió. Entonces, la instrucción educativa es totalmente diferente según la modalidad que estemos hablando. No voy a hablar mucho de esto porque además de que van a tener una conferencia el jueves, la mayor parte de ustedes son, o hay muchos aquí de comunicación social. Pero sabemos que tenemos que en ambientes virtuales es fundamental desarrollar competencias comunicacionales. Porque nos faltan muchas variables que teníamos en la presencialidad y que nos ayudaban en la comunicación. Ahora somos una cámara. Y entonces, en esa cámara que somos, nosotros tenemos que transmitir otra energía. Tenemos que ser capaces, y aquí vienen dos rubros de competencias fundamentales comunicacionales que son cómo hacer una comunicación eficaz. ¿Cómo lograr que el auditorio que está acá asimile los mensajes? ¿Cómo fomentar el aprendizaje desde la propia comunicación? Y, por supuesto, el tema de cómo hacer comunicación asertiva, que muchos sabemos cómo hacerla, pero no necesariamente en ambientes virtuales. O sea, cómo comunicar asertivamente en ambientes virtuales. Y bueno, finalmente, tenemos que adquirir nuevas competencias digitales. Fíjense cómo no me centro solo en lo digital, cómo no me centro solo en la tecnología. Son otras competencias que son importantes que tengamos, pero no las únicas. Y aquí voy a hablar de 5 tipos de competencias fundamentales en lo digital. Las de información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas, que ahora voy a explicarles. La primera competencia o el primer rubro de competencias que tenemos que ser capaces de desarrollar como competencias digitales son las relativas a la información y a la alfabetización informacional. Miren, se lo voy a poner fácil. ¿Cómo buscar en Internet? Tenemos que aprender a ser capaces de identificar, localizar, recuperar, almacenar y organizar información digital. Tenemos que ser capaces de evaluar su finalidad, de evaluar su relevancia. Es interesante porque yo no sé si ustedes le han preguntado a sus alumnos alguna vez cómo buscan en Internet. Yo sí me he dedicado a preguntar. Y generalmente, ¿sabes lo que me responde? Ay, yo pongo las palabras y agarro el primer resultado que aparece. Y ahí tenemos un problemón, porque yo no sé si ustedes saben que los primeros resultados que aparecen generalmente son resultados patrocinados. Entonces nos están llevando a que resolvamos los temas de una manera que quieren que los resolvamos. Entonces hay que desarrollar las competencias informacionales, en tanto competencias digitales. Otra competencia que tenemos que desarrollar es el tema, como le decía, de comunicar en entornos digitales, pero sobre todo de cómo trabajar las redes sociales, compartir recursos, la colaboración, las herramientas en línea, cómo conectarnos, cómo colaborar a partir de herramientas digitales, cómo interactuar, cómo participar en comunidades y redes, y cómo poner todo esto a servicio, pero eso se hace aprendizaje. Otro tipo de competencia digital que tenemos que desarrollar, que ya es un poquito más complejo, es el de creación de contenidos digitales. Bueno, aquí primero tenemos el tema de curación, ¿no? O sea, poder encontrar buenos contenidos digitales y hacer repositorios y dárselo a nuestros estudiantes. Si hay una buena conferencia, ¿por qué la tengo que dar yo? Yo puedo aprovechar, eso es la maravilla que tiene lo digital, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de poder buscarlo, pero no solo buscarlo, tenemos también que ser capaces de crear. ¿Ok? Y además de crear, tenemos que ser capaces de poder
comprender todo el tema de las licencias, del Creative Commons, cómo lo hacemos. Entonces, tenemos que tener también competencias en cuanto a creación de contenidos digitales. Otras competencias fundamentales son las competencias con respecto a la seguridad. ¿Cómo hacemos con el tema de la protección personal? ¿Cómo hacemos con la protección de datos? La protección de la identidad, pero también con la sustitución de identidades, por ejemplo, es un tema fundamental en ambientes virtuales. ¿Cómo yo sé que el alumno que está en la plataforma no le está haciendo su primo la tarea? En fin, tenemos que lograr tener competencias digitales a nivel de seguridad y finalmente tenemos que tener nuevas competencias digitales en torno a la resolución de problemas. O sea, cómo podemos resolver problemas utilizando medios digitales, resolver problemas técnicos, cómo podemos hacer un uso creativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el aula virtual van a tener dos documentos fundamentales al respecto. Van a tener el documento de la alfabetización mediática e informacional para profesores de la UNESCO. Está el marco, o sea, todas las competencias de alfabetización mediática e informacional. Y también está el marco común de competencias digitales docentes que hizo el gobierno de España, que es una joya. Es importante, no les va a dar tiempo a revisarlo, todos son muchísimas competencias, pero es bueno que esos documentos los descarguen, los revisen, los miremos críticamente, nos miremos reflejados ahí. ¿Qué competencias tengo? ¿Qué competencias no tengo? ¿Cuáles tienen mis colegas? ¿Cuáles no tienen? Como institución educativa, ¿cómo podemos crecer juntos y desarrollar todo ello? En fin, voy cerrando. Los desafíos son enormes y la educación tiene que estar a la altura de lo que requieren nuestros países. No se puede tratar de decir sobrevivimos la etapa. No, tenemos no solo que sobrevivir la etapa, tenemos que estar a la altura de los retos. No podemos tener 1 o 2 años perdidos en nuestros estudiantes. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes sigan logrando el aprendizaje significativo que teníamos cuando hacíamos enseñanza presencial, porque miren, va a ser muy difícil poder regresar al punto anterior. Yo creo que el COVID-19 nos ha hecho cambiar a todos, a alumnos, a docentes, a administrativos, y no creo que esto fue una pausa para regresar al mismo punto anterior. Y si regresamos al mismo punto anterior, ya no seremos los mismos, para decirlo un poco románticamente. Por tanto, yo creo que es tiempo también de que como docentes pensemos en soluciones a largo plazo. No pensemos en la respuesta coyuntural, no nos conformemos con solamente ver cómo sobrevivimos la etapa, sino también busquemos soluciones a largo plazo y aprovechemos, ya que ha sido tan terrible la etapa que nos ha tocado vivir, algo positivo saquemos de ella, que sea que estos retos que nos ha puesto la pandemia enfrente nos sirvan para crecer y para construir un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje que por supuesto derive en futuras generaciones que sean mejores que nosotros, ¿no? Y que está en nuestras manos conformar esto. Aquí les trae como un mensaje final: sí se puede, sí se puede.